Buenas noches, mis hermanos y amigos. Cada día es un regalo de Dios. Cada día en que abrimos nuestros ojos, ¿no?, es un regalo de Dios. Debemos comprender, entender, hermanos, que Dios no nos debe nada. Nada. Que cada día es un regalo de Dios de pura gracia, de pura gracia. En estos tiempos, hermanos, más debemos estimar la vida y darle gracias al Señor por la vida que tenemos, la vida que Él nos ha dado, la vida que no merecemos, porque es verdad. A veces vemos a personas, especialmente durante este tiempo de pandemia, hemos visto a personas, entre comillas, buenas personas, ¿no?, que han fallecido, que Dios les ha dicho hasta aquí. Y vemos también a malas personas, a quienes les ha llegado el virus y han sobrevivido. Una vecina me decía, ¿no?, me preguntaba, pastor, ¿y por qué las buenas personas mueren, ¿no?, cuando les da el virus y las malas personas quedan vivas? Le dije, vecina, no lo sé. No tengo la respuesta. Solo le digo que cada día es un regalo de Dios y darle gracias a Dios por cada día que nos regala. Oh, gracias al Señor por el día a día en que podemos doblar rodillas y decirle, gracias Señor por este nuevo día que me regalas. Sin embargo, mis hermanos y amigos, cuando algo sucede en nuestra vida y decimos, damos gracias al Señor por esto y esto y otro, ¿no? Cuando un papá o una mamá están enfermos, nosotros decimos, le pedimos a Dios que los sane. Y Dios los sana. Y decimos, gracias Señor por haber sanado a mis padres. Gracias Señor por haber sanado a mi hijo, por haber sanado a mi hija. Gracias Señor. Y saben, hay una práctica, no sé si se sigue haciendo, pero yo recuerdo cuando un médico, ¿no?, trataba a un niño, una niña, ¿no? Yo les hablo de los años 70, ¿no? El médico trataba al niño de una enfermedad muy difícil, ¿no? Muy difícil en esa época, ¿no? Una gripe fuerte, una fiebre, era, bueno, realmente duro. Y el médico, no es como ahora que hay especialistas. Un médico atendía a las enfermedades, ¿no? Cualquiera, un médico las atendía. Y cuando el niño mejoraba y estaba bien, ¿saben qué hacían las madres de antaño o los padres de antaño? Le llevaban un patito, una gallina, ¿no?, o alguna cosita le llevaban a los médicos en agradecimiento por haber sanado a sus hijos. Una cosita. Yo conversaba con un amigo y me decía, el papá de un amigo, decía, si yo tenía por lo menos a la semana unas 7 gallinas. Y no es que se la llevaban pelada, vivas se la llevaban. Y decía, 7 gallinas. Yo las regalaba, me comía unas, regalaba otras, ¿no? Pero así eran antaño. Sé que algunos lo siguen haciendo cuando un médico se comporta muy bien y lo ayuda con la enfermedad. Todavía hay personas que en agradecimiento le dan algo al médico, algún presente al médico, en agradecimiento. En la palabra de Dios, en el capítulo 7 del libro de Levítico, 7 de Levítico, quiero leerles desde el verso 12. Levítico capítulo 7, desde el verso 12, hablando de dar gracias. Sí, 7:12 de Levítico. Dice el Señor así en su palabra.
si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite, con tortas de pan, leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz, en acción de gracias, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. En acción de gracias. En acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias? Justamente eso. Acción de gracias. Algo palpable, algo visible. Se presentaba delante del Señor. Los agricultores en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios, si tenían, por ejemplo, una plantación de banano, una plantación de uvas, una plantación de naranjas, plantación de mandarinas, la primera cosecha, las primicias, eran para el Señor, para darle gracias al Señor. Dándole gracias, la primera cosecha era del Señor. O sea, palpable, algo que se veía. Sí, hermanos, ¿no? Agradecerle al Señor tiene que ser algo palpable. Porque hay personas, ¿no? Hay personas que tienen un sentido completamente distorsionado de lo que es dar gracias a Dios. Un candidato a la presidencia hace poco decía que mientras él era candidato, si ganaba la elección, le iba a dar gracias a Dios metiéndose una borrachera, dice. Se iba a emborrachar dándole gracias a Dios. Yo decía, Dios mío, ese hombre no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Pero así muchas personas que Dios les sana de un cáncer. Dios los sana hasta de epilepsia. Dios los sana de cáncer a la sangre, de enfermedades tremendas. Dios los sana. Dios les da victoria en operaciones sumamente peligrosas. Dios les da victoria porque se lo piden. Pero luego de eso, de que Dios los concede lo que pidieron, ni se acuerdan de darle gracias. No se acuerdan. Vuelven a su vida disoluta. Vuelven a una vida ofensiva para el Señor. Y no le dan gracias. Dice, pastor, pero Dios ya sabe. No, mis hermanos, no. Acuérdense de los 10 ciegos. El Señor lo sanó. ¿Se acuerdan? ¿No? Vean, mis hermanos y amigos. No, perdón, 10 leprosos. 10 leprosos. Yo les digo una cosa. 9 se fueron. Y esa es casi la estadística actual. 9 se fueron alegres porque fueron sanados. Y solo uno regresó. Solo uno regresó. Y el Señor Jesús les dijo, ¿dónde están los otros 9? Se fueron, Señor. Y el Señor reclamó, en el sentido de reclamar. Dice, ¿cómo es que los 9 se fueron y solo este extranjero regresó a darme gracias? El Señor quiere que le demos gracias. Quiere que le demos gracias. Y la manera correcta de dar gracias a Dios es realmente con nuestra vida, con nuestras acciones, en acción de gracias. Si estamos agradecidos a Dios por algo específico, hermanos, en la fe, nuestra vida debe reflejar que estamos agradecidos al Señor. Sí, eso debe pasar. Agradecidos a Dios, agradecidos al Señor. Así debe pasar en nuestra vida. Miren, en la carta a los Colosenses, capítulo 3.
Quiero leerles aquí, mis hermanos. Colosenses capítulo 3, versos 14 y 15. Colosenses 3, 14 y 15. Miren lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Y sobre todas estas cosas, ha hablado anteriormente de la comunión con el Señor y cómo nos debemos perdonar unos a otros. El verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y vean, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Está en imperativo. No es una sugerencia. Es un mandato. Sed agradecidos. Debemos ser agradecidos, hermanos en la fe. Agradecidos con el Señor por lo tanto que nos da sin merecer nada. Porque eso es lo correcto. Cuando alguien piensa que se merece algo, Dios mío, a veces escucho predicaciones y hermanos, y Señor, danos lo que merecemos. Si Dios nos diera lo que merecemos, no estaríamos con vida, hermanos. Estaríamos en el infierno, porque eso es lo que merecemos. Eso es lo que merecemos. Nosotros ofendemos a Dios. Nuestros pecados ofenden a Dios. Son ofensivos. Nuestra suciedad ofende a Dios. Pero solo por su gracia, solo por su misericordia, nos sacó del lodo, nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa y nos ha dado vida. Pero vida no simplemente de existir, sino la vida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, hermanos en la fe, ¿merecernos? No. Lo que tenemos es por pura gracia. La salvación que hemos recibido, no la merecemos. Pero el Señor nos ha regalado la salvación en Cristo Jesús por pura gracia, por su santa misericordia. Nos ha regalado. Y Él nos dice, sed agradecidos, sed agradecidos. Es lo que el Señor nos dice en su palabra. Sí, hermanos. Dios quiere que sus hijos, que todos sus hijos, aquellos a quien Él ha perdonado y lavado en su sangre preciosa, quienes hemos nacido de nuevo a Cristo, seamos agradecidos con Él. Porque antes de ser cristianos, no concebíamos que el Señor quiere que le agradezcamos. No lo concebíamos. Decimos, gracias Dios, gracias Dios. Y luego seguíamos una vida de pecado. Pero ahora, estando en Cristo, Dios mío, Señor, gracias Señor. Perdonen que le cuente una anécdota, una experiencia que no, reitero, no parece que somos distintos y el Señor da a cada uno diferentes experiencias. Pero alguna vez recuerdo que en la universidad, en la facultad, entrábamos a las 7 de la mañana. Yo vivía al sur de la ciudad, en la Ciudadela La Pradera. Allí vivía. Pero una vez había salido del trabajo y había llegado casi 1 de la mañana, porque había tenido que estar en la aduana y bueno, ¿no? Casi la 1 de la mañana llegué y tenía que estudiar. Y me quedé estudiando casi hasta las 3 de la mañana, más de las 3 de la mañana. Y tenía que levantarme a las 5 para arreglarme y todo, y el expreso me tome 5:45, ¿no? Bueno, ese día, nada que ver. El expreso se fue y tenía que estar a las 7 de la mañana en la facultad.
porque el profesor que teníamos, ese cerraba la puerta a las 7 de la mañana y no abría. Era el profesor de construcción, al que todos sabíamos que no abría. 7 de la mañana, inclusive a veces nos cantaba en la puerta: hoy has llegado tarde, ya no te necesito. El amor que te tenía ya se me olvidó. Así nos cantaba ese profesor. Yo lo recuerdo con cariño a él, ¿verdad? Con cariño. Entonces, pasó un colectivo en esa época donde iba completamente lleno, repleto, con gente hasta en la puerta, pero en vista de la condición me subí y me agarré de la puerta, así, digamos, con 3 en la puerta pegados ahí. El colectivo en una viró, y hermanos míos, créanlo, me quedé en el aire. Era que yo caiga de bruces allí, porque viró intempestivamente, eludiendo un carro delante, y era que, ¿no? Era que caiga, hermanos. Y lo más probable es que hubiese muerto. Y yo solo dije: Señor, ayúdame. Fue todo lo que dije. Y como una mano piadosa, amorosa, me devolvió el carro inexplicablemente, violando las leyes de la física. Yo sabía quién fue. Yo sabía que era la mano de Dios poniéndome otra vez allí. Porque reitero, ¿no? Mis manos se desprendieron por la violencia en que vino este hombre. Y yo estaba, ¿cómo? Me devolvió a la cara. Solo el Señor. Fue la mano de Dios. Y saben, llegué a la facultad casi 1 minuto para las 7, ¿eh? A tiempo, corriendo, llegué a la facultad. Y luego, bueno, sentí. Y hermanos en la fe, estuve casi 2 meses así, tranquilo. Pero un día orando, el Señor me recordó: Eduardo, y las gracias, y las gracias, y las gracias. Señor, perdóname. Tantas veces el Señor nos ha salvado, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido, y nosotros nos olvidamos de darle gracias a Dios. Hermanos, no solamente se trata de darle gracias a Dios orando y hablando con Él, sino también expresarlo públicamente, que el Señor lo que hizo conmigo, dándole gracias a Dios. Esto es en acción de gracias, Un hermano en la fe que tenía hace muchos años, comienzo de los 90, ¿no? Finales de los 80, tenía una, elaboración de banano, ¿no? Una pequeña hacienda en Machala. Y este hermano venía pidiendo oración porque realmente la tierra no le daba y las plantas no producían lo que esperaba. Entonces el hermano, cada día, martes, venía y orábamos, ¿no? Y él se desapareció como 3 meses. Regresó con una ofrenda tremenda, ¿no? Le dije: vaya y désela al pastor de la iglesia. Hermanos, agradecido al Señor, agradecido. Pastor, ¿no? Yo vivía aquí en Guayaquil, pero yo me voy a vivir a Machala, ¿no? Esto tremendo, ha sido tremendo. Dios me ha respondido tremendamente. Dios ha sido tan bueno conmigo. Pero trajo en agradecimiento, hermanos, ¿no? Era una buena cantidad de dinero. En ese tiempo era sucres. Al pastor de la iglesia, dele al pastor de la iglesia. Fue muy contento porque sirvió para la obra misionera. Y hermanos en la fe, en el amor de Jesús, en el amor de nuestro Salvador Jesucristo, aprendamos a darle gracias a Dios. No simplemente orando, sino públicamente. Y hermanos míos, también físicamente, si podemos dar y debemos dar en acción de gracias por lo que Dios nos ha dado y hace y ha hecho y hará con nosotros. Debemos expresar públicamente en acción de gracias: Señor, aquí está, gracias por lo que tú me das sin merecer nada.
David decía, de lo recibido de tu mano te damos. Mi hermano, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Pero que sea algo palpable, que la gente escuche que le da gracias a Dios y que la gente vea que le dé gracias al Señor. Sí, hermanos, es una práctica bíblica de los hijos de Dios que no debemos perder. Hermanos en la fe, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios los bendiga.